6 sellos, falta uno. Pero en Apocalipsis tenemos paréntesis, tenemos interludios. Quiere decir que se está hablando de una forma ordenada y cronológica de algo que está sucediendo, y de repente hay un paréntesis y aparece una escena muy diferente para luego seguir con lo que viene después en este relato que se está haciendo. Vamos a entrar ahora en el capítulo 7. A partir de este capítulo, hermano, vamos a entrar a cosas un poco profundas sobre el libro de Apocalipsis. Hasta el momento hemos estudiado las 7 iglesias, hemos estudiado los sellos, que, verdad, es muy obvio entender lo que aquí nos dice, porque estamos muy relacionados con estas cosas. Pero a partir del capítulo 7 hay cosas que no se ven todos los días y no es parte de nuestra experiencia, y que son muchos los intérpretes y son muchas las interpretaciones que se dan. Es aquí donde entran los estudiosos de la Biblia en problemas teológicos, porque hay 3 escuelas predominantes en la teología. Están los postmilenialistas, están los amilenialistas y están los premilenialistas. Y de eso vamos a estar viendo acá algunos puntos, cómo ellos interpretan esto. Me anticipo a decirles que nosotros somos premilenialistas. Quiere decir que nosotros creemos que el milenio es literal. Número 1. Creemos que la iglesia va a ser arrebatada antes de los 7 años. Creemos que los 7 años de tribulación completan las 70 semanas de Daniel. Por lo tanto, en todo esto que nosotros creemos, los postmilenialistas y los amilenialistas creen muy diferente. A quiere decir sin, dando a entender que para esta doctrina o esta escuela no hay un milenio ni espiritual ni literal. Simplemente se está hablando de algo simbólico, de una progresión, y que, bueno, ellos tienen su forma de creer. Los postmilenialistas sí creen que hay un milenio, pero que es espiritual. Ya estamos en el milenio. El diablo ya está atado, dicen ellos. Lo ató Cristo en la cruz del Calvario. Y no tiene poder sobre nosotros, y que estamos ya disfrutando ese milenio que nos ha traído la paz. Pero cuando Cristo venga por su iglesia, bajando, porque ellos no creen en el rapto de la iglesia, ellos creen y tampoco no creen que hay 7 años de tribulación. Para ellos eso es simbólico, pero que cuando Cristo baje en ese caballo blanco, a partir de ese momento, entonces viene el cielo nuevo y la tierra nueva, cosa que no es acorde a la Biblia, pero esa es la escuela de ellos. Entonces nosotros creemos que cuando Cristo venga, viene en 2 fases: el rapto de la iglesia y su segunda venida juntamente con su iglesia. Y cuando baje, entonces van a resucitar todos los judíos, todos los israelitas que han muerto en el pasado y los que van a morir durante la tribulación, los que no se dejaron sellar. Y entrarán a reinar con Cristo 1000 años literalmente, y la iglesia también estará reinando juntamente con Cristo esos 1000 años. Literalmente, porque estaremos nosotros ya resucitados
juntamente con Israel, para reinar con Cristo, teniendo el mismo cuerpo que Cristo tomó al resucitar al tercer día de los muertos. Entonces, vamos a familiarizarnos con el capítulo 7, porque en esta noche solamente vamos a dar una introducción que nos va a servir de base para entender lo que en este capítulo hay. Si usted trae su Biblia, o quizá lo podemos leer ahí, en Apocalipsis 7, vamos a familiarizarnos. Note bien que pasa el sexto sello, y en el versículo 17 del capítulo 6, es la terminación de esta narración de los sellos hasta el sexto. Pero dice el versículo 17: porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Se queda con una pregunta. Esa pregunta no se contesta hasta por el momento. Cuando Juan está viendo que Cristo está abriendo los sellos, de repente aparece otra escena. Y dice ahí, en el capítulo 7, versículo 1, ¿después de esto qué? Después de los sellos, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Estos son vientos de juicio. Esto se usa también en el Antiguo Testamento. Vamos a irnos a todos estos textos para que nosotros nos familiaricemos con lo que son los vientos. Versículo 2. Vi también a otro ángel, aparte de los 4. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, del oriente, y tenía el sello del Dios vivo. Venía con un sello. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Quiere decir, viene un sello para cierto número de personas, pero que no son gentiles, son israelitas. Esto de entender que estos 7 años es una reanudación del trato de Dios con el pueblo de Israel. Quiere decir que con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario también hubo un gran paréntesis que se va a cerrar con el rapto de la iglesia. Este paréntesis se llama gracia, la edad de la iglesia, donde Dios trata directamente con la iglesia, pero que no está tratando directamente con el pueblo de Israel. Hay 69 semanas que ya se cumplieron, 483 años. Cuando Cristo se ve a la iglesia y el anticristo firma un pacto con los israelitas, un pacto de paz, entonces empezarán a correr los 7 años, que es la última semana de los 70 años. Quiere decir que eso es exclusivamente para el pueblo de Israel. Y luego el versículo 4 nos dice quiénes son los sellados. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Notemos nosotros que ahora mismo no se saben dónde están las 10 tribus perdidas que fueron llevadas cautivas por Asiria en el año 722 antes de que Cristo naciera. Solamente hay 2 tribus que se conocen, que están vigentes, que han sobrevivido a la cautividad, y son Judá y Benjamín. Entonces, a todo este territorio de Judá y Benjamín, todos juntos, se unieron, y a todos se le llama Judá. Entonces,
Ahora mismo no se sabe dónde están las 10 tribus, pero aquí en Apocalipsis aparecen ya completas las 12 tribus, dando a entender que estas tribus, que no sabemos ahora de dónde están, que es el remanente de Dios, son los huesos secos que vio Ezequiel. Muchos dicen, pero ¿cómo van a aparecer las 10 tribus si están regadas en todo el mundo? Pero le dice Dios a Ezequiel, Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Y Ezequiel no se le respondió porque realmente era imposible para él como humano darle una respuesta certera. Y le dice Ezequiel, Señor, yo no sé, tú lo sabes. Y de repente vino un viento, que fue el Espíritu Santo, así como llegó el día de Pentecostés, y juntó todos los huesos para formar los esqueletos, o sea que no hubo pierde alguno. Cada hueso que se correspondía con el otro que formaba esos esqueletos diferentes de cada ser humano, se encontraron, se buscaron y formaron de nuevo el esqueleto, y luego vino entonces toda la formación del cuerpo humano. Y de repente dice Ezequiel que ve a un gran ejército de pie. Esas son las 10 tribus perdidas que aparecen aquí en Apocalipsis, ya encontradas. Podemos decir que estas 10 tribus perdidas es el tesoro escondido. Esa parábola que habló Jesús, que hubo un hombre que compró, que estaba en un campo y de repente vio que en ese campo había un tesoro y compró el campo, pero no compró el tesoro en sí directamente, sino que el campo lo compró. El campo simboliza el mundo. Entonces dice en el versículo 4, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Notemos nosotros que aquí hay 2 tribus que no aparecen, y es la tribu de Dan y la tribu de Efraín. Tenemos acá que no aparecen, y eso lo vamos a estar estudiando, el por qué no aparecen. Estas tribus son reemplazadas por José y por la tribu de Leví. Entonces es algo hermoso porque aquí están las 12 tribus, pero 2 de ellas no se toman en cuenta. No quiere decir que ya no sean parte de Israel, porque en Ezequiel, en su último capítulo, aparecen ya Efraín y aparece Dan durante el milenio, distribuidos por toda la tierra de Canaán, y eso va a ser durante el milenio. Pero aquí tenemos solamente aquellos de los cuales Dios va a levantar 12,000 de cada tribu, completando en total 144,000 predicadores que estarán dando el mensaje a los judíos, a los israelitas, a todos sus compatriotas, de que no adoren la bestia, que no se dejen poner el 666, que no le rindan culto. Muchos van a ser muertos, muchos van a ser victimizados, otros van a huir. Y
Solamente los 144,000 no van a ser tocados por la bestia, porque van a tener un sello especial para que lleguen hasta el fin de los 7 años. Y vamos a ver qué es lo que va a suceder con ellos cuando llegan al fin de los 7 años. Ahora, note bien que la expresión después de esto, es un seguimiento que Juan tiene de cada escena que aparece. Son escenas que él no escoge. Si usted va a Disneylandia, Universal Studios, usted escoge la escena que quiere ver. Pero Juan no tenía esa opción. Aparecían ahí las escenas, pero él no las escogía. Por esa razón es que hay paréntesis en Apocalipsis. Otra vez dice en el versículo 9, después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Note bien, hay 144,000 sellados, fácil de conocer la cifra. Pero aquí en el versículo 7, Juan ahora ve una gran multitud. No van a ser los 144,000 que van a estar acá, porque dice después de esto, después de que vio a estos sellados, he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos. Note bien que aquí estamos ya para empezar la segunda mitad de los 7 años de tribulación. La iglesia aquí hace ya 3 años y medio que ha sido arrebatada. A estas alturas ya han pasado 3 años y medio de que nosotros vamos a estar con Cristo allá en los aires, celebrando la boda del Cordero. Si usted no se quiere ir, pues se tiene que quedar para ver lo que pasa acá. Pero creo que sí nos queremos ir, ¿verdad que sí? Sí. Entonces, hermano, aquí hay una gran multitud. ¿Cuál es esta multitud? Es la que está muriendo ya por no dejarse poner el 666, el sello de la bestia. Muchos de ellos murieron en la primera semana, o sea, en los primeros 3 años y medio, por todas las muertes que hay acá, pero de alguna manera ellos pudieron reconocer que todo esto es cumplimiento profético de lo que Cristo dijo, y los que se quedaron, que no crean ustedes que se van a quedar solamente creyentes ahí, que nunca sabían Biblia, no, se van a quedar ministros, teólogos, eruditos, exégetas, se van a quedar personas preparadas bíblicamente. Y en los primeros 3 años y medio ellos, pues, de alguna manera van a querer ser salvos y van a querer evangelizar a los judíos y de alguna manera muchos de estos judíos van a ser salvos y van a morir. Recuerde usted que hemos leído que los sellos es un juicio de Dios para el mundo, pero el blanco de estos sellos es Israel. Leímos los versículos, ¿verdad?, en la exposición de estos sellos, que corresponden exactamente al castigo que Dios le está mandando a Israel. Y él dice, y temblará allí el valiente. Juan entonces ve la multitud acá. La multitud, pero oiga bien, esta multitud no está en espíritu en mi cuerpo, ni tampoco están resucitados. Esta multitud está llegando allá al cielo en espíritu, porque aquí nos mata el anticristo por no dejarse poner el sello, y llegan allá en espíritu, así como si nosotros ahora mismo nos muriéramos todos. ¿Cómo vamos a llegar allá? En espíritu, ¿verdad que sí? Pero los cuerpos de ellos han quedado tirados aquí en la tierra. Quiere decir que cuando la iglesia ya está acá,
resucitada, espíritu, alma y cuerpo, habrán unos que van a llegar solamente en espíritu, pero que no son parte de la iglesia. Este es el remanente fiel de Israel durante la gran tribulación. No están resucitados. Ellos van a resucitar cuando Cristo venga por segunda vez, se asiente su pie en el monte de los olivos. Entonces van a resucitar para entrar vivos al reino milenial con Cristo Jesús. Entonces, Cristo habló de una parábola donde dijo que este esposo, el Señor, mandó a invitar a la boda a sus personas especiales. Recuerde que la Biblia dice que Cristo vino a lo suyo, pero los suyos no le recibieron. Entonces, Él mandó a invitar a los suyos, pero dijeron: no, yo estoy ocupado, compré una yunta de bueyes y mañana y tengo que probarlos. Y otro, pues me acabo de casar, no tengo tiempo para andar en esas cosas. Y así presentaron muchas excusas. Pero cuando llegó el mensajero y le dijo a su señor: mira, fíjate que no quieren venir porque todos están ocupados. Bueno, pues ve, salgan todos y tráiganme a los cojos, a los ciegos, a los tartamudos, a aquellos paralíticos, a aquellos que están inválidos. Tráiganlos a mi boda. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿cómo van a llegar entonces los israelitas a la boda allá en el cielo? Van a llegar como invitados. Van a llegar por medio de un sufrimiento terrible. Van a llegar habiendo sido maltratados en esta tierra. Mientras que nosotros, hermanos, ya tenemos un cuerpo glorificado, ya estamos en la boda del Cordero, ya estamos felices porque nunca más veremos muerte y estaremos con Él por toda la eternidad. ¡Qué hermosura! Ahora, note bien, aquí están en espíritu. Muchos dicen que esto pues también encierra a los gentiles, porque dice que son de toda nación, de toda lengua, de todas tribus, de todos pueblos. Y bueno, vemos acá que esto los confunde a ellos, y dicen que son también gentiles, que son salvos durante la tribulación. Gentiles. Un gentil es aquel que no es israelita. Pero recordemos nosotros que ahora las 10 tribus están esparcidas en todo el mundo. Están esparcidas en todas las naciones. Hay aquí en Centroamérica, en Europa, en Asia, en las Antillas, en África. Estas 10 tribus están esparcidas. Entonces, cuando Cristo las encuentra, el Espíritu Santo las encuentra durante este tiempo de tribulación, Él los va a encontrar, porque son tribus que están sin vida, son los huesos secos. Pero para Dios no hay nada imposible, mi hermano. Él va a saber quién va a ser de la tribu de José, de Benjamín, de Manasés, y automáticamente los va a identificar. Algunos van a ser mexicanos, otros van a ser americanos, otros van a ser de Europa, otros van a ser de Centroamérica, de Sudamérica. Así que varios de muchos países y naciones, unos estarán en África, así que el lenguaje va a ser diferente. Juan vio todo esto, y por esto también dice tribus. Si usted se da cuenta, más adelante vamos a ver de que también hay pasajes que dice lo mismo, pero la palabra tribus no aparece, porque la única nación que tiene tribus es Israel. Tiene 12 tribus.
Entonces vemos acá que otro punto que los identifica aquí es que tienen palmas en las manos. Era una costumbre judía, israelita, celebrar a los nuevos reyes con palmas en sus manos. Cuando Cristo entra a Jerusalén montado en ese pollino, agarraron palmas, ramas para darle la bienvenida al rey, porque aceptaron que él era el Mesías. Entonces las palmas en las manos significa que le están dando a Dios gracias y están reconociendo a Jesús como el Mesías. Por eso es que ellos se dejaron matar, porque ellos que habían sido engañados al principio por la bestia y que ellos pensaron que era el Mesías, y luego los traicionó quebrando ese pacto que hizo por 7 años. A la mitad de los 7 años, esto entonces les da a entender a ellos que ese no es el verdadero Mesías, y que el Mesías verdadero es el que murió en la cruz del Calvario y que resucitó el tercer día y que ahora está sentado con Dios en su trono. Ahora, note bien cómo ellos llegan allá y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Ahora reconocen al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Los ancianos representan la iglesia. Y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, oiga bien, uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Han creído ahora que Jesús no solamente es el Mesías, sino que también es el Cordero de Dios que salva y limpia de todo pecado. Entonces ahora ellos están resueltos, porque en Jeremías 31 y podemos ver también en Zacarías, en Isaías, hay profecía donde Dios dice: y yo perdonaré sus pecados. Yo voy a sanar a este pueblo. Así como los castigué, también los voy a bendecir, olvidándome de todo lo malo que hicieron. ¿Pero cómo? A través de la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Note bien que la palabra tabernáculo es una palabra muy exclusiva solamente a los israelitas. Quiere decir que si el tabernáculo va a ser extendido a esta gente que está llegando allá, es porque son israelitas. Dios no va a extender su tabernáculo sobre los gentiles, sino sobre el pueblo de Israel, porque fue a ellos que le dio el tabernáculo. Y el tabernáculo fue algo que Dios se lo dictó a Moisés. Y le dijo: mira, Moisés, vas a hacer un tabernáculo, pero lo vas a hacer de acuerdo al modelo que yo te mostré en el monte. No es cualquier tabernáculo. Así que Moisés hizo un tabernáculo de acuerdo al modelo que Dios le mostró en el Sinaí. Por lo tanto, si aquí aparece la palabra tabernáculo, eso no está para los gentiles.
la palabra tabernáculo pertenece a los israelitas. Ahora, vea lo que dice acá entonces en los últimos 2 versículos. Ya no tendrán hambre ni sed, porque realmente el pueblo que ha sufrido mucho ha sido Israel. Usted se pone a pensar en las cautividades que ha tenido, en las persecuciones. Pensemos en la Santa Inquisición, donde los judíos que estaban en España y todos estos lugares tuvieron que salir huyendo porque la Iglesia Católica los estaba quemando. Sí, ellos preferían permanecer judíos y no aceptar la religión católica. Y luego pues tenemos el Holocausto, ¿verdad?, que Adolfo Hitler llevó a cabo, matando casi a 6 millones de judíos. Bueno, ellos han sufrido demasiado. Nosotros, cuando estábamos en Jerusalén, fuimos a un museo que tienen, que realmente solamente testifica acerca del Holocausto. Y al entrar, lo primero que usted va a ver ahí es la fotografía de todo ese gentío que murió, ¿verdad?, los que se pudieron reconocer. Hay fotografías de niños, de ancianos, de todos los judíos que estaban en esa época y fueron martirizados. Luego usted entra y va a encontrar ahí reliquias como zapatos, libros, ollas que usaban para cocinar, instrumentos que ellos usaban. Y luego va a encontrar ahí videos especiales que no son videos que se han publicado, sino que son muy especiales. Por eso cuando uno entra en esos lugares no le permiten a uno llevar una cámara. Uno quisiera estar, ¿verdad?, teniendo ahí la cámara para poder grabar o filmar todo eso, pero no lo permiten. Y es muy, muy beneficioso ir a estos lugares para que uno realmente se le avive la idea de el sufrimiento que los judíos tuvieron durante el Holocausto, durante la Segunda Guerra Mundial. Y dice acá: ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. Si usted se fija claramente en el Antiguo Testamento, la promesa que Dios le da a los israelitas es que les va a mandar un pastor que los va a pastorear. Dice que los va a cargar en sus brazos, que va a curar sus heridas. Entonces, cuando Cristo ve a los judíos caminar por las calles y él estando ahí por Jerusalén, dice que los vio como ovejas sin pastor. Tuvo compasión de ellos, porque los vio como ovejas sin pastor. David reconocía a Dios como su pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él sabía muy bien que Dios se relacionaba con su pueblo como pastor. Y nosotros, hermano, recibimos esa bendición a través de Cristo, porque Él dijo: yo soy el buen pastor. Entonces, venimos a gozar de esto, pero la iglesia no es una nación. La iglesia no es una nación terrenal. No es asunto de que tenemos terreno, de que tenemos política, de que tenemos recursos bélicos, muchas cosas, ¿verdad?, que hay una nación. No. La iglesia es el cuerpo de Cristo Jesús. Entonces, Israel es una nación. Entonces,
cuando se habla de los israelitas aquí en Apocalipsis, se está hablando de la nación. No se está hablando de otra cosa más, sino de la nación. Pensemos nosotros ahí en Romanos capítulo 11, versículo 25, pero vamos a terminar el versículo 17. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Entonces, en Romanos capítulo 11, versículo 25, tenemos ahí que la plenitud de los gentiles va a causar el rapto de la iglesia. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Quiere decir, ahora los israelitas no creen que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Salvador, nada de eso. Están endurecidos. ¿Hasta cuándo? Hasta que haya entrado la plenitud. ¿Qué es plenitud? La llenura, lo completo. Cuando ya el último gentil sea salvo por la gracia. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces viene el rapto. Ya el gentil ya tuvo su oportunidad, que es en el tiempo de la gracia, en lo que nosotros estamos ahora, para ser salvos. Quiere decir que el endurecimiento de Israel va a ser hasta que se cumpla la plenitud de los gentiles, el rapto de la iglesia. ¿Ok? Por esa razón es que después de esto ya Dios trata directamente con Israel. Veamos el versículo 26. Y luego, ¿se da cuenta? Y luego, todo Israel, ¿qué? Será salvo. ¿De qué está hablando? ¿Está diciendo que todo Israel y gentiles? No. ¿Cuándo es que todo Israel va a ser salvo como una nación? Durante los 7 años de tribulación. Él los meterá en el fuego. Y Él los purificará. Y el remanente fiel va a entrar a reinar con Cristo. Habrá algunos judíos israelitas que se van a dejar sellar. Pero por esa razón es que en Apocalipsis a los israelitas se les llama santos. Santos. Daniel los llama santos. Pablo le llama a los de la iglesia santos también, ¿verdad? Y dice a los santos que están en Corinto, a los santos que están en Éfeso, a los santos, porque nosotros somos santos por el decreto de Dios hacia nosotros, ¿verdad? Es cierto, nosotros tenemos la santificación experimental. Quiere decir, somos santos porque estamos apartándonos del pecado, porque estamos viviendo para Dios. Somos santos. Pero hay una santificación posicional, que es en la cual Dios nos declara a nosotros santos por la sangre de su Hijo amado, Jesucristo. Y aquí vemos entonces que todo Israel va a ser salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Vea usted, más adelante dice: y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. ¿Cómo los va a quitar? A través de este proceso de tribulación. Y versículo 28. Vamos a ver qué dice el versículo 28. Así que en cuanto al evangelio, Israel, está hablando de Israel, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Tenemos nosotros que está Abraham, está Isaac, está Jacob, que son los patriarcas.
a ellos se les hizo una promesa de que su descendencia iba a morar en esas tierras. Y muchos están de acuerdo en decir que cuando Dios dice, y tu descendencia habitará toda esa tierra por completo, está hablando del milenio. Ahora Israel pues no ha tenido esa habitación en toda esta tierra prometida a Abraham. Tuvo lugar en los tiempos de David y de Salomón, pero ya después Israel nunca ha ocupado todo el territorio prometido de Canaán. Lo ocupará hasta el milenio, cuando Cristo esté reinando allí. Entonces, hermanos, es algo maravilloso pensar sobre esto, ¿verdad que sí? Imagínense que esto fue solamente una introducción, porque yo los quiero llevar a ustedes sobre el proceso con textos bíblicos de por qué los gentiles no van a tener oportunidad de salvación durante los 7 años de tribulación. Es ahora. Porque es que los israelitas realmente son el blanco de estos 7 años. ¿Quiénes son los salvos aquí en esta tribulación? Los israelitas. ¿Se está hablando de algún gentil? No. No se está hablando de ningún gentil. El libro de Apocalipsis se escribió a 7 iglesias que está en el tiempo actual. Son 7 periodos de la iglesia como cuerpo de Cristo en esta tierra. Estamos ahí dentro de ese periodo nosotros, de la era de la iglesia. Pero el capítulo 4 no ha sucedido todavía lo que está en Apocalipsis capítulo 4, cuando se le dice a Juan, sube acá. Esto no ha sucedido porque es ahí donde se lleva a cabo el rapto de la iglesia. Y a partir de allí, la iglesia ya no se menciona hasta el capítulo 19, que viene bajando juntamente con Cristo, estando ella en las bodas del Cordero. Entonces, es hermoso esto porque muchos son tan compasivos, que dicen, no, los gentiles también van a ser salvos. Aquellos que se queden, que fueron chuecos en las iglesias, que no se consagraron, que andaban ahí en pecado todo el tiempo y decían que eran evangélicos y se quedaron, esos van a tener una oportunidad de ser salvos. Pero pensemos, ¿qué es lo que ahora compunge y redarguye al pecador para que venga Cristo? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo llegó en el día de Pentecostés y se quedó con la iglesia, y va a ser el Espíritu Santo el que va a levantar la iglesia y se la va a presentar a Cristo en los aires. Entonces el Espíritu Santo terminó su función dentro del periodo de la gracia. Y después del rapto, entonces vendrá entonces el Espíritu Santo y trabajará de la misma forma que trabajaba antes del día de Pentecostés, cuando descendió. Así como trabajaba en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo va a trabajar con Israel, pero ya no va a trabajar con el gentil, porque ya tuvo su oportunidad de gracia. Ya rechazó a Cristo. Y Pablo dice que los que fueron infieles a Dios durante este evangelio ya están condenados. Ya están para ser tirados al lago de fuego, porque fueron infieles a Dios. Ahora, otro punto importante es, en la Biblia siempre se presentan 3 pueblos. Desde Adán hasta Abraham, ahí no habían israelitas, no habían judíos, todos eran gentiles, todos eran gentiles. Desde Abraham
hacia el tiempo presente, apareció el pueblo de Dios, la descendencia de Abraham, que son los verdaderos israelitas. Se dice judíos porque solamente está la tribu de Judá con Benjamín, pero israelitas, cuando Pablo menciona israelitas, está incluyendo las 12 tribus. Cuando se menciona a Judá, solamente se está incluyendo a Judá como tribu, que está unida a Benjamín. Entonces, pero tenemos acá a los israelitas, ¿verdad?, como un segundo pueblo que nace. Gentiles, israelitas. ¿Verdad que sí? Y luego, cuando viene Cristo, surge o nace una nueva creación que se llama iglesia. Entonces tenemos gentiles, judíos e iglesia. Cuando Cristo se lleve a la iglesia, entonces solamente van a quedar otra vez los judíos, o sea, los israelitas y los gentiles, porque la iglesia ya no va a estar. Pero en el milenio, en esos 1000 años, tendremos a los israelitas, la iglesia y los gentiles. ¿Quiénes serán los gentiles? Las personas que estarán vivas durante el milenio, así como estamos nosotros. La única diferencia es que el que nace en el milenio va a morir de la misma forma o de la misma edad que morían antes del diluvio las personas. 800, 500, 700 años. Dice que el niño morirá de 100 años. Pero va a haber muerte durante el milenio. El diablo va a estar atado, pero de todas maneras va a haber muerte. Y ahí habrá gente que nace y que se rebela contra el rey y comparecen ante el juicio del gran trono blanco, juntamente con todos los pecadores que resuciten, y van a ser echados al lago de fuego. Imagínense, teniendo a Cristo aquí en la tierra y ahí presente y viéndolo con sus propios ojos, todavía no van a creer en Él. Qué terrible eso, hermano. Cuanto más ahora, hermano, hay tanta incredulidad. Pensemos ahí, leamos en 1 Corintios 10:32. 1 Corintios 10:32. Subraya este texto porque esto le ayuda a usted. ¿Qué dice ahí? No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Ahí están los tres. ¿Se da cuenta? No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Tenemos ahí los tres, ¿verdad que sí? Pero también cuando se lee la Biblia hay que leerla con mucho cuidado porque muchas veces está implícito todo. Vamos a leer este pasaje y usted me dice dónde está Israel, me dice dónde está la iglesia y me dice dónde están los gentiles. 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Quiere decir, hay gente que se va a perder porque no va a aceptar el evangelio. Pero a los que se salvan, la gente que cree, esto es a nosotros, es poder de Dios. Note bien, la gente que se pierde incluye tanto a gentiles como a israelitas, porque rechazan a Cristo. Pero la gente que se salva es aquella gente que cree en Jesús, y Pablo se incluye. Dice nosotros, para nosotros, los salvos. Es parte de la iglesia. Es poder de Dios. Versículo 19. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. El 20.
¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? ¿O del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, el mundo gentil, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Verdad? Los incrédulos, los creyentes. Sigamos leyendo. Porque los judíos piden señales. Pablo dice, bueno, aquí está este grupo. Los judíos piden señales. Judíos. Y los griegos buscan sabiduría. Los griegos representan a los gentiles. A los gentiles. Tenemos los judíos, como está ahí en 1 Corintios 10:32, ¿verdad? Que dijimos, que leímos. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Era Pablo judío, sí o no? Hermana, ¿era Pablo judío, sí o no? Era judío, aunque nació en la tribu la tribu de Benjamín. Pero como la tribu de Benjamín y la de Judá se unieron, todo eso ahora se llama Judá. Por eso él dice que era judío. Dice, pero nosotros, ¿por qué no se incluyó con los judíos? Los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros, entonces, ¿quiénes somos? ¿Quién es nosotros para Pablo? La iglesia. Pablo no se incluye con los judíos, con sus paisanos. Se incluye en la iglesia, dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ahí no dice nosotros. Para los judíos ciertamente tropezadero. Y para los gentiles, locura. Pero vean el próximo texto. Más para los llamados. Él dice que la iglesia se compone de judíos y gentiles. Más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Hay tres pueblos. Nosotros pertenecemos a uno de ellos. Antes éramos de los gentiles, ¿verdad que sí? Vamos a ver Efesios capítulo 4. Versículo 1. ¿Sabe qué nos dice Efesios capítulo 4? Versículo 1. No, vamos a ver, déjeme ver. Versículo 17. Versículo 17. Vea lo que dice acá. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Están a entender? Nosotros éramos gentiles, pero ahora ya pertenecemos a la iglesia. Pablo era judío, pero ahora pertenece a la iglesia. Los apóstoles y todos los demás eran judíos, eran de Israel, pero ya no pertenecen allí, ahora pertenecen a la iglesia. Por eso dice que ya no andemos como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Ahora Pablo dice que nosotros tenemos la mente de Cristo Jesús. Así que cuando venga la plenitud de los gentiles, el endurecimiento de Israel se va a acabar y ahora Dios va a tratar directamente con ellos en los 7 años de tribulación. Y la plenitud de los gentiles significa cuando la iglesia se vaya en el arrebatamiento. Desaparecerá de este mundo. Y vamos nosotros a estar con Cristo para siempre, mis hermanos. ¿Cuánto decimos un aleluya? Póngase de pie, damos gracias al Señor por esta introducción al capítulo 7 que